Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Gata Ramírez en la dirección de la portal web y estamos aquí vía enlace Zoom con un experto español, Luis Miranda Molas, con quien vamos a conversar los alcances, las incidencias respecto a la posibilidad de crear un tribunal contra el crimen de agresión para el caso de Rusia y Ucrania. Esta iniciativa nace de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa, con la finalidad de no dejar cabos sueltos en el decurso de este conflicto internacional, a efectos de que Rusia y el entorno político puedan ser sancionados o investigados y posteriormente individualizadas sus responsabilidades penales. Vamos a conversar con Luis Miranda Molas para ver cuán viable es la creación de un tribunal prácticamente ad hoc para este caso, dado que Rusia y Ucrania no forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ucrania ha reconocido la competencia de la Corte solo para los casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero no para los crímenes de agresión. Entonces, vamos a conversar con Luis Miranda Mola sobre la posibilidad de esta creación y sobre todo que el Consejo de Europa busca este tribunal con la finalidad de procesar, de investigar e identificar las responsabilidades de aquellas personas que fueron cómplices, autores del crimen de agresión. Regresamos en breve. Bien amigos, como lo hemos anunciado al inicio del programa, estamos en el bloque internacional con un experto jurista español, Luis Miranda Molas, así es que aquí nos vamos a enlazar vía Zoom en estos momentos en vivo y en directo para nuestra plataforma Entérate con Leslie. Vamos a hablar con Luis Miranda Molas los alcances de esta iniciativa europea de crear un tribunal contra el crimen de agresión para los casos de Rusia-Ucrania. Muy buenos días por aquí, buenas tardes por España. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto después de algún tiempo. Sí, buenas tardes, Leslie, desde aquí. Buenos días para vosotros. Es todo un gusto y siempre un gran placer hablar con mis queridísimos amigos del Perú y sobre todo con un país tan entrañable y tan querido para mí como Perú. Muchísimas gracias, Luis. Todos nuestros oyentes te están escuchando y también nuestros lectores. Así es Ujú. que vamos de frente con el tema. Un tema muy interesante Vale. en el marco de este conflicto internacional, Rusia y Ucrania. Bueno, se presenta una iniciativa desde la Unión Europea, Parlamento Europeo del Consejo de Europa, para digamos, crear un tribunal contra el crimen de agresión para los casos de Rusia y Ucrania. Esto en el contexto de que ambos países no forman parte del Estatuto de Roma, no obstante, Ucrania sí ha reconocido la competencia de la Corte Penal Internacional para los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero no para el tema de crimen de agresión. Nos vemos ante una situación bastante complicada, diría yo, pero Ujú. que Europa está tratando de darle una salida, obviamente, jurídica y política. Sobre este alcance, Luis, me gustaría conocer tu perspectiva, ¿no? Con tu experiencia en el derecho internacional. Bueno, primero, muchas gracias por permitirme participar en este programa y bueno, paso directamente a la pregunta. Mira, yo precisaría un momentito, es sobre todo la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el Consejo de Europa, aunque también la Unión Europea pues, está interesada en participar en estos trabajos. Lo primero, para que la gente se ubique un poco, el Consejo de Europa. El Consejo de Europa nace en 1949, ¿vale? Estatuto de Londres. Y nace 10 años antes que se creen por los tratados de Roma la Comunidad Económica Europea, la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y la Euratom, las primeras instituciones embrión de lo que hoy en día es la Unión Europea. Entonces, ¿por qué nace el Consejo de Europa? Y esto es muy importante. El Consejo Europa Estatuto de Londres nace después de la Segunda Guerra Mundial para impedir que en Europa vuelva a darse una situación como la que se dio con la Segunda Guerra Mundial y que todos los países miembros del club, todos esos países, compartan unos valores y esencialmente unos valores democráticos, la democracia. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta que es
en el marco del Consejo de Europa, donde se va a crear la Convención Europea de Derechos Humanos, 1950, justo después de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y es la primera convención que crea el primer Tribunal de Derechos Humanos a nivel regional. Entonces, en el ámbito del Consejo de Europa, siempre esta idea de la defensa de la democracia, de la defensa y el respeto al derecho internacional ha sido la base y el embrión de todos sus miembros, ¿vale? Entonces, Rusia era miembro del Consejo de Europa hasta que se retiró en el 2022. ¿Qué sucede? Que al retirarse, Rusia, porque evidentemente iba a empezar su operación especial en Ucrania, se retira con la intención de que todo este marco político, jurídico del Consejo de Europa no le afecte. Y también retirarse, obviamente, pues, del cumplimiento de las obligaciones del convenio y quedar al margen también del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero ahí, recientemente, bueno, el año pasado, en abril de 2023, en la cumbre de Reykjavik, se le recordó que no está al margen del cumplimiento del derecho internacional de todas aquellas obligaciones que hubiera contraído cuando todavía era miembro del convenio, en este caso del Consejo de Europa. Y esto es muy importante porque se retira en el 2022, pero la anexión de Crimea es del 2014. Y el Consejo de Europa y todos los países europeos no reconocen la anexión de Crimea por Rusia e ponen fecha de inicio del conflicto con Ucrania 2014, mucho antes de la operación especial de Rusia, de la Federación Rusa, del 2022. Con eso, el Consejo de Europa, el año pasado, en esta cumbre especial de Reykjavik, en su declaración, lo que le está diciendo es: usted tiene que cumplir con el derecho internacional y con sus obligaciones del 2014 al 2022, cuando todavía era miembro del convenio. Pasando a por qué un tribunal en el ámbito del Consejo de Europa, sí o no, si hay una Corte Penal Internacional. A ver, en realidad, con la Corte Penal Internacional, si estuviera ratificada por todos los estados, no haría falta. El problema es que la Corte Penal Internacional, muchos estados fueron participaron en su creación, no tantos ratificaron y muchos menos han ratificado las enmiendas de Kampala, y, concretamente lo que se refiere a el acto ilícito internacional por una agresión. Una cosa muy curiosa, porque precisamente lo estuve revisando, es que si bien entre los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay 2 que han ratificado el Estatuto de Roma, que serían Francia y Reino Unido, ninguno de los 5, ni Estados Unidos, ni China, ni la Federación Rusa, ni Francia, ni Gran Bretaña, han ratificado las enmiendas de Kampala referidas al acto de agresión. Con lo cual, volvemos un poco, ¿hace falta o no un tribunal? Es colocar un tribunal adicional al hecho de que existe una Corte Penal Internacional que antes no existía. Así es. Pues es un poco, yo diría, un intento europeo de salir de la posibilidad de que todo quede impune, porque en el marco del Consejo de Seguridad la Federación Rusa tiene veto, además no forma parte del Estatuto de Roma. Entonces, ¿qué hacer? Y es muy importante añadir un elemento muy importante al lado de lo del tribunal, y es que en la conferencia de Reykjavik del año pasado y en la declaración de Reykjavik se añade un punto clave, y es el tema de crear un registro por los daños causados por la agresión de la Federación Rusa. Así es. Y esto tiene que ver con la reparación de las víctimas. Ujú. Y el tema de reparación ha sido un tema muy sensible en la historia de Europa. No nos olvidemos, Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, reparaciones de Alemania, Así es. Conferencia de Potsdam, 1945, después de antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, monto de reparaciones de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Este tema de las reparaciones y sobre todo el monto de las reparaciones y reparar a las víctimas ha sido un tema complicado en el ámbito de las relaciones internacionales, complejo. En el periodo entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, generó muchas tensiones. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, se condonó parte de esa deuda, precisamente en el momento de tensión entre el bloque occidental y el bloque soviético, para que Alemania acabara de reintegrarse y favorecer un poco su recuperación después de la contienda. Pero siempre ha sido un tema muy especial. Entonces, ahora mismo lo que está planteando el Consejo de Europa es, por un lado,
un registro para los daños materiales causados y la reparación de las víctimas. También en la Declaración de Reykjavik se ha hecho eco de todos los derechos de los menores y de la vulneración de la población civil. Y además está el tema que se le solicita y más tarde la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa así lo expresa, de crear este Tribunal Internacional y un mecanismo internacional para la reparación del material de las víctimas y para que Rusia no quede impune de eso. Ahora, ¿vale la pena o no crear ese tribunal? La verdad es que forma parte de la esencia europea y sobre todo del Consejo de Europa, organización que nace para la defensa de la democracia, hacer un esfuerzo el máximo posible para que esto no quede en la impunidad. Y es muy interesante porque en el ámbito de esta declaración de Reykjavik, el Consejo de Europa dice que considera un ataque a las democracias europeas y a la misma concepción y concepto de la democracia precisamente la invasión de Rusia-Ucrania, que no se trata solo de una invasión a Ucrania, que eso pone en peligro el tema de las democracias en Europa y que además es volver a unas dinámicas no vistas desde el año 1945 que son completamente inaceptables. Entonces, desde esa posición, ellos hacen un intento por buscar una salida regional, porque saben que en el ámbito internacional multilateral eso está bloqueado, ¿no? Pero evidentemente, yo creo que mucha gente también, juristas y miembros del Consejo de Europa, lo ideal y lo que todo el mundo desearía es que esto tuviera lugar en el marco de la Corte Penal Internacional de Roma. Sí, no, interesante los alcances que nos das, Luis, porque eso también, eh, digamos, tenemos como un vacío, ¿no es cierto?, legal Ujú, en estos momentos que Europa está tratando de darle una salida. Yo lo veo desde la perspectiva de que las consecuencias de esta invasión, de esta agresión a Ucrania, no queden impunes, ¿no? O sea, yo lo veo desde esa perspectiva. Ahora, por otro lado, acabas de hacer una mención algo muy importante. Ninguna de las 5 potencias del Consejo de Seguridad han reconocido las enmiendas de Kampala, que es el ujú, crimen de agresión. Y yo creo que de cara a este conflicto que se ha dado en estos 2 últimos conflictos que hemos visto, cómo realmente ha sido enraizada una tremenda crueldad y desprecio por la población civil, ¿no? En estos intereses entre países. Entonces, realmente yo consideraría de que, a ver, este tribunal, si se instala, porque todo parece indicar que va camino a su instalación, ujú, ¿no? Esto no es una ujú, posibilidad, esto ya está, es una idea creada, ¿no? ujú. Consensuada con los 46 estados miembros. Creada e impulsada además por los miembros parlamentarios de todos los países de los parlamentos, 46 países europeos. Porque 46, fíjate ya, una cosa, el claro, Consejo de Europa, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, está compuesta por parlamentarios de la Cámara Alta y Baja de cada país que perfecto, son designados por sus parlamentos y enviados para ser miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Eso ya. quiere decir que esta petición generalizada de los 46 países, digamos, responde un poco al deseo de esos 46 países. Tiene detrás Es unánime. un soporte muy grande. Claro, no es que haya, esto es una cuestión por mayoría o no, esto ya No, es no, 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 no. unánime de los 46 estados y eso es una línea conductual, ¿no? Que está de alguna forma enseñando también ¿no? A decir, bueno, tú agrediste, rompiste el principio fundamental del Convenio Europeo y de las bases del nacimiento del Consejo de Europa, perfecto. Ahora estas consecuencias van a tener que ¿no? Ser responsabilizadas y asumidas por quienes la perpetraron. Entonces, ya, instalado el tribunal, supongamos en el escenario de que se instale el tribunal, ¿no? Contra el crimen Sí. y agresión para el tema de Rusia-Ucrania. ¿Qué va a pasar con Rusia? ¿Lo va a aceptar? Independientemente que lo acepte o no, el tribunal lo va a procesar, lo va a investigar, lo va a condenar. ¿Qué va a pasar ahí? Mira, lo primero, te voy a decir una cosa que ya existe con la Corte Penal de Roma, el Estatuto de Roma. Es, eh, Es un organismo internacional basado en la cooperación entre Estados y no tiene una policía propia. Y no tiene una policía, un ejército que se quiera buscar a la gente y a llevarla al tribunal.
Ya. Dicho esto, si nos fijamos en los ejemplos históricos, Ujú. después de la Segunda Guerra Mundial, eh, los tribunales de guerra, tanto para Alemania como para Japón, fueron posibles porque hubo unas potencias vencedoras que llevaran a los vencidos ante el tribunal. Claro. ¿Vale? En el caso de Ruanda y Burundi, igual. Hubo un ejército que fue capaz de restaurar el orden en Ruanda y llevar a los culpables ante un tribunal. En el caso de la antigua Yugoslavia, Ujú. Irlanda. sucedió exactamente igual. Hubo un cambio político interno en los países que habían sido miembros y eso favoreció la entrega de los líderes serbios a el tribunal ad hoc creado para los crímenes de la antigua Yugoslavia. Entonces, en este caso, si uno, por ejemplo, escucha las declaraciones que tuvieron lugar en el debate abierto del Consejo de Seguridad, en el que la Federación Rusa, su representante, el año pasado, ¿no? En el Día Ujú. de Ujú. la Paz y en el Día, sobre todo, del multilateralismo, El es muy 24 de curioso abril, porque, sí. sí, es muy curioso porque Rusia se sitúa en el marco multilateral. La respuesta de Rusia, siguiendo todo el enunciado de los motivos y lo que ellos plantearon, es: nosotros escogemos el marco de las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, donde tienen derecho de veto. Pero los otros 5 también tienen derecho de veto. De hecho, es muy curioso porque cuando se fue a crear la Corte Penal Internacional, los Estados Unidos, en su diseño inicial, querían que la Corte respondiera a peticiones del Consejo de Seguridad. Y ese único motivo no fue aceptado, porque puede ser un Estado miembro o un particular de un Estado miembro. En este caso, eh, en Kampala, por ejemplo, se acepta que pueda ser el Consejo de Seguridad quien pueda plantear una cuestión a la Corte Penal Internacional, ¿sí? En caso, pues, de quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. Ajá. Esto no sucedió tal cual cuando se creó el Estatuto de Roma. Pero el ámbito multilateral y el ámbito que sea el Consejo de Seguridad quien decida o no decida, y en este caso quien ponga en marcha los mecanismos, yo creo que es la posición que va a ser defendida por Rusia, porque evidentemente si sales del ámbito multilateral de Naciones Unidas y te vas al ámbito regional europea, es un poco una quiebra de ese multilateralismo donde hay miembros no solo europeos, sino de otros continentes, y te enmarcas únicamente en el ámbito regional europeo. Piensa que Rusia, la Federación Rusa, ha defendido un cambio del Consejo de Seguridad y ha defendido que haya una mayor participación de países de América Latina, de África y de Asia. Y ha dicho públicamente, en estas declaraciones del año pasado, que hay una sobrerepresentación europea que manipulan siempre las normas a su favor y que manipulan y mueven todo lo que es el ámbito legal internacional a su favor. Entonces, yo creo que la respuesta puede ir por el camino de ubicarse en el plano multilateral, plano de Naciones Unidas, hacer referencia al Consejo de Seguridad, decir que ese tribunal, ellos primero no son miembros ni han aceptado su jurisdicción y que además no hay una petición del Consejo de Seguridad para que se cree y para que entienda de estos casos, porque esto es importante. No olvidemos que los tribunales ad hoc de Yugoslavia y de Ruanda surgieron a través de una petición del Consejo de Seguridad. Así es. Ajá. Mientras que esto no hay una petición del Consejo de Seguridad porque Es además una iniciativa nacional. La Federación Rusa pondría el veto, pero tampoco tengo claro, por ejemplo, que países como China estuvieran de acuerdo en tribunales regionales a marco del ámbito Es que multilateral para justamente, que se vieran afectados. es que Luis, justamente ese es el problema, que si nace esta iniciativa en el Consejo de Europa es porque Mm. sabe que si lo llevan al Consejo de Seguridad esto no va a pasar. No va a pasar por el veto de Rusia. Claro, lo que pasa es que el Consejo de Europa, en la esencia, es la defensa de la democracia y que Claro, no se repita lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial en Europa. por Pero quien supuesto. tiene realmente una competencia internacional en el tema de la paz y de quebrantamiento de la paz es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así O es. sea, la Carta de Naciones Unidas le entrega a ese Consejo de Seguridad esas competencias porque es ahí, esos 5 miembros permanentes, que son los potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, quienes tenían los medios y los mecanismos para hacer que se cumpla la paz y los medios para poder imponerla. Ujú. Entonces, ir en contra de la realidad de la política y de la realidad de quien tiene realmente el poder coercitivo para hacerlo, tampoco es fácil, porque analicemos un poco por qué ninguno de esos miembros o parte de esos miembros no han firmado Kampala. A ver, Estados Unidos, ya en el periodo Trump, tuvo algunos comentarios sobre la Corte Penal Internacional por Afganistán. China tiene problemas con minorías en sus territorios,
sobre todo la población uigur de nacionalidad, de religión musulmana, pero también están todos los conflictos que podrían aparecer en el mar meridional de China, con otros países por explotación de recursos naturales, y luego está el tema de Taiwán, que está ahí. Ya tenemos la Federación Rusa, desde que la Unión Soviética se desintegró, luego viene la Comunidad de Estados Independientes, que no acabó de funcionar, y luego surge la Federación Rusa, ha experimentado todo un proceso de recomposición y de redefinición de su política exterior y de lo que ellos consideran el extranjero próximo y de la visión que tienen sobre la OTAN como un instrumento que igual puede jugar un papel defensivo como ofensivo en manos de las potencias occidentales. Entonces, desde esa perspectiva, varios miembros del Consejo de Seguridad, tanto Estados Unidos por un lado como Rusia como China, tienen motivos para no quedar sujetos como grandes potencias con intereses globales y con mecanismos de intervención global ante un tribunal que les puede obligar, digamos, entre comillas, desde el punto de vista jurídico, a que se den cuenta de las obligaciones que han contraído. ¿Vale? Acuérdate tú que ya fue el Tribunal Internacional de Justicia quien le llamó la atención a Estados Unidos en el caso de Nicaragua cuando quisieron retirarse inmediatamente para no quedar en evidencia. Y le dije, bueno, usted puede retirarse, pero el derecho a retirarse inmediatamente no existe, tiene que cumplir el plazo de tratados. Así es. Entonces, Claro. las grandes potencias, que son las que al mismo tiempo tienen intereses globales y tienen los mecanismos coercitivos para, desde imponer la paz hasta a veces comportarse al margen de la ley, no quieren quedar atadas ante tribunales que les pueden recordar sus obligaciones internacionales. Y el esfuerzo de todos, de la comunidad internacional en su conjunto, es recordárselos y de alguna manera obligarles a respetar a esos derechos internacionales. Quiere decir, Luis, que para ir finalizando la entrevista, quiere decir entonces que la viabilidad de este tribunal, digamos, como iniciativa del Consejo de Europa y de la Unión Europea, no tendría fuerza coercitiva sobre Rusia. A ver, que se cree, fantástico, porque es una solución regional ante un contexto en el cual hay una falta, sobre todo por parte de la Federación Rusa, de asumir responsabilidades, ¿no? ¿Ya? Y además podría haber este registro y además podría pedírsele responsabilidades. Pero mientras la situación interna en Rusia no cambie y no entreguen a los actuales dirigentes o Rusia sea derrotada y los actuales dirigentes sean juzgados, es muy difícil que la Federación Rusa admita voluntariamente someterse a la jurisdicción de un tribunal que primero que quiera un convenio del que no es parte y que además no va a ratificar, cuando ya existe en el ámbito de Naciones Unidas todo un entramado político jurídico y sobre todo el Consejo de Seguridad para que sea el Consejo quien diga si tiene que haber un tribunal o no para ver este caso. Yo creo sencillamente que la aplicabilidad es muy difícil porque en el momento actual Rusia no va a ser derrotada. O sea, la situación es compleja, pero el hecho de que el mismo presidente Zelensky esté buscando a nivel multilateral conversaciones con distintas potencias para ver qué soluciones de paz hay. Es claro que estamos en un status quo que no es fácil que esa situación de victoria de Ucrania se produzca. Y luego, además, a menos de que haya un cambio interno en Rusia y la oposición democrática en Rusia está hoy en día bastante maltrecha, por decirlo en palabras, digamos, diplomáticas, es muy difícil que se produzca esa caída desde el interior del régimen, a menos de que sea el propio régimen quien produzca un cambio por otra persona que no necesariamente tendría que tener una política, una visión de su política exterior distinta a la actual. Entonces, yo veo difícil la La, aplicabilidad de ese tribunal. Que se cree, me parece muy bien. Que se puede implementar hoy en día es difícil. Porque los ejemplos históricos que he puesto antes lo ponen de manifiesto. Es decir, solo se ha podido juzgar y se ha podido llevar a un tribunal a los victimarios, por utilizar esa palabra, a aquellos que infligieron violencia contra otros estados cuando han sido derrotados o han sido vencidos. o en todo O ha caso, habido un cambio político interno que ha hecho que los envíen. en todo caso, cuando han pasado por el Consejo de Seguridad, ¿no? O sea, cuando Y en otro caso, cuando lo ha el aprobado. Consejo de Seguridad ha dictaminado en ese sentido. En este caso, el tribunal ad hoc para Yugoslavia, el tribunal ad hoc para Ruanda. O Muchísimas sea, gracias. pero
Sí, muchísimas gracias, Luis. No, gracias a ti. La verdad Bastante es que tiempo en televisión, así es que vamos a dar por concluida la entrevista, pero interesantes reflexiones y sobre todo de eso se trata, de ver la viabilidad del establecimiento de un tribunal que realmente se entrampa también desde el punto de vista del Consejo de Europa, se viene entrampando precisamente porque países no han ratificado no solo el Estatuto de Roma, sino que tampoco han ratificado las enmiendas de Kampala. Entonces, al no haber una concientización de los estados respecto con relación al respeto del derecho internacional de los derechos humanos, de mantener la paz en la humanidad, pues definitivamente esto es la consecuencia, sí. ¿no? De que Esperemos, Leslie, que la democracia finalmente se imponga y que también algún día haya un cambio interno en Rusia que favorezca un cambio, ¿no? En ese sentido, para bien. en ese sentido. Muchísimas gracias, Luis, por A tus ti, muchas alcances, gracias. muy, muy fructífero para nuestra entrevista y para todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos. Muchísimas Un gracias y abrazo. hasta una nueva Muchas oportunidad. gracias. Saludos a todo el Perú. Gracias. Adiós.